El Papa Juan Pablo II nos enseñó: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada cristiano. Así entramos en el bloque formativo en nuestro programa, tratando de iluminar la vida, iluminar situaciones. En el programa anterior nos hemos detenido bastante sobre el sentimiento de pesar, todo lo que nos va generando como un cansancio vital, un cansancio de la vida. Y previo a ello habíamos trabajado sobre distintos sentimientos, el de inseguridad y sobre todo el sentimiento de inutilidad, al cual le di bastante importancia. Pero rescatemos simplemente algunos elementos del sentimiento de pesar. Muchas cosas en la vida pesan porque se imponen de ese modo, es decir, pesan por lo que son en sí, no porque imaginariamente uno les cargue un peso, digamos, de forma dibujada, sino que realmente son cosas pesadas, pero también ustedes saben que el peso depende de la fuerza que uno tenga para poder sostener o no. Cuando uno se entrena en el orden físico, puede tener mayor peso entre sus manos. Si uno trabaja la musculatura, trabaja ejercicios de fuerza, uno puede llegar a sostener con más vitalidad. Pero básicamente la fuerza se centra en el cerebro humano. El cerebro es un conjunto de energías que van yendo y viniendo, a veces están más alimentadas, a veces menos alimentadas, a veces esas energías están como desfinalizadas, es decir, que no encuentran un cauce, no encuentran un hacia dónde. A veces sucede que a partir de ese momento se empieza a generar un descontento en la vida que desilusiona y mucho. Y por eso yo a esta altura del ciclo sobre la desilusión y la neurosis, estimé conveniente traer a colación varios ítems de modo así didáctico como para darnos cuenta de cuáles son las cosas básicas que pueden engendrar desilusión y neurosis en la vida de un ser humano. El descontento es el primer tema que hoy vamos a tratar de tocar. También la escala de valores equivocada. Más de una vez hay personas que no movilizan mucho su escala de valores, y como ustedes y yo entendemos, uno de acuerdo con la edad, de acuerdo con las experiencias que le han tocado vivir en la vida, vamos alterando la escala de valores. Son lo que se llaman en teología los valores sistemáticos. ¿Por qué son sistemáticos? Porque se constituye como un sistema. Así como el ego es un sistema, del mismo modo los valores en su conjunto, llamado teológicamente axiología de valores, que quiere decir conjunto de valores, van vertebrando la vida, y a veces uno necesita alterar esa escala para que otros valores sean hoy por hoy los más importantes en la vida. No nos quedemos con los valores de la adolescencia si ya pasamos los 34 años o 35 años. Es importante alterar la escala de valores. Uno no lo saca, pero sí altera. Va dando prioridad a los valores que entiende son más importantes en el hoy, en este presente que nos toca vivir. Otras causas que también vamos a tratar, hoy se las estoy presentando, son las creencias equivocadas, no solo a la escala de valores equivocadas, sino a las creencias equivocadas.
A veces en las creencias estamos afianzando argumentos que hemos recibido por mitos familiares o de determinadas personas, y en ningún momento de la vida nos dimos el permiso de decir: esto realmente yo creo que es así, no solo si lo entiendo así, sino si yo creo que esto es así. Eso habrá que verlo también. Más de una vez les he contado por radio a mucha gente que atendí durante los 20 años que atendí personas, así en forma individual. Me he dado cuenta que hacen cosas porque forman parte de la tradición de su familia, la tradición de sus costumbres, pero no noté que estaban convencidas de hacer eso. Es algo así como si alguien dijese: yo voy a misa porque mi familia va a misa, entonces yo también voy. No, uno tiene que ir por convicción propia, no solo por costumbre. La costumbre, si es sana, es siempre favorable, pero en una edad adulta la lógica reclama la convicción, o sea que hay que tener un acto de fe y colocarlo sobre el entendimiento. Por eso una cosa es saber y otra cosa es creer algo, ¿verdad? También tenemos que revisar un poquito, además de las reacciones equívocas, las creencias, les decía, ¿no? Las dificultades económicas que cada uno pudo haber tenido en la vida también generan desilusión. Por ejemplo, decir: bueno, quería irme a veranear, planteé a alguna persona, pero quedé sin veraneo. ¿Por qué? Porque no tenía el dinero para veranear. Bueno, eso también genera una desilusión, porque la persona tenía en mente un proyecto y no lo pudo llevar a cabo. Los problemas de trabajo también son causa de desilusión y neurosis. Los problemas con la familia, los problemas con los hijos, los problemas con los hábitos que hemos adquirido. En este sentido, doy una palabra como un tilde. Más de una vez la gente quiere habituarse a algo, se habitúa, pero después se ve en la obligación de deshabituarse porque en el hoy de su vida ese hábito no le favorece demasiado. Ya lo veremos el tema. También tener en cuenta la poca autoestima, eso que llamo infravaloración. Cuando las cosas no están niveladas, la vida puede jugarnos una mala pasada, podríamos decir así periféricamente. Esto, por supuesto, amerita un análisis más profundo. También envejecer. Una cosa es ser mayor o longevo y otra cosa es sentirse viejo. Hay gente joven que está envejecida y hay gente longeva que está rejuvenecida. Tenemos que plantearnos esto. La soledad y el aburrimiento que se genera en mucha gente también es principio de desilusión y neurosis. Podríamos hablar también de la falta de vínculos, no tener amigos, no tener hermanos, no tener camaradas, no tener, digamos así, relaciones con quienes poder tomar un mate, intercambiar una idea, también genera desilusión y neurosis. Con estos puntos entonces que acabo de manifestarles, vamos a iniciar hoy nuestro recorrido. Lo llevo como a la reflexión, como si nos subiéramos a una barca y nos detenemos en distintos puertos. Gráficamente entonces, el primer puerto que vamos a tocar es el descontento. Más de una vez este estado de estar descontentos lo he vinculado con las frustraciones de la vida. Sabemos que las frustraciones son un cúmulo de insatisfacciones. A su vez, alguna vez expliqué que las insatisfacciones son un vaciamiento de amor. Y vaciamiento no es lo mismo que vacío. Vaciamiento es un proceso que se está haciendo en el cual se está vaciando, pero no llega a vaciarse. Por eso, siempre que tengamos
la experiencia del descontento en la vida frente a los acontecimientos internos o externos, es fundamental poner en forma paralela la palabra incompleteces. Una cosa es estar insatisfecho y otra cosa es estar incompleto. Entonces, cuando alguien diga estoy insatisfecho, sepa que cuando se anuncia descontento, en realidad descontento es estar insatisfecho. No termine de vaciarse de lo poco que uno puede tener. Trate de rescatar eso poco que tiene para no llegar al vacío, que es la ausencia total de motivaciones para que uno pueda recuperar la alegría, el gozo, la paz interior que uno necesita. Si tuviéramos que definir el estado o la actitud conductual que podríamos entender como descontento, yo diría que es una tendencia de tal vez compararse con otros, de no estar satisfecho con lo que se tiene o de resentirse por lo que uno tiene, en el sentido de que faltaba más. En la mayoría de los estudios que se hacen en psicología con las personas que viven un estado de descontento casi crónico, se llega a la conclusión que son personas que tienen niveles de exigencia demasiado elevados y que nunca han hecho nada por nivelarlos. Cuando hablamos de estados de niveles de exigencia elevados, no estamos hablando de que tienen que bajarlos totalmente, sino nivelarlos para que las cosas sean normales. Todo lo que no se nivela es anormal. Estar por encima de o por debajo de implica anormalidad. Y la normalidad es patológica, porque se va instalando como un modo de ser. Nada le viene bien, todo le disgusta. Entonces, cuando hay un descontento, cada uno observe que el modo de hacer el test, o bien poder comprobar si realmente el estado que le adviene es descontento, vamos a encontrar insatisfacción en las distintas áreas de la vida. Si alguien está insatisfecho, digamos, con un área de su vida, por ejemplo, la laboral, no crea que experimenta el estado de descontento, porque así como Dios hizo tan sabiamente el cuerpo humano, que si hay un problema de un lado, la otra parte del cuerpo se encarga por defender eso que hay. ¿Me comprenden? Entonces, justamente como sabiamente Dios ha hecho al hombre, también sabiamente Dios hace los pensamientos, que como todo pensamiento, alguna vez sostuvimos, tienen forma y vida. Los pensamientos siempre tienen forma y vida. Por eso la gente cuando piensa algo lo vive y lo experimenta vitalmente como si le estuviera ocurriendo. En algunos casos le está ocurriendo algo, pero en otros no. Entonces, así como un área puede estar, digamos, camino al fracaso, alguna preocupación, en este caso del ejemplo laboral, también las otras áreas del ser van a hacer mucha fuerza para que ese fracaso no se lleve a cabo. Hagamos una comparación con los miembros del cuerpo. Cuando uno tiene un problema en el cuerpo, en algún lado alojado, todo el cuerpo exige sanación. Lo mismo ocurre en las distintas áreas que componen el yo multidimensional. Todos tenemos nuestra personalidad integrada por un área afectiva, social, laboral, político-ética, religiosa. Tenemos un área espiritual. Por lo tanto, al averiarse algún área, las otras van a salir siempre en reclamo y van a hacer fuerza para que esa área no se caiga. Es así la mente. Miren qué maravillosa es la obra de Dios.
Entonces digo, para no perder el hilo, ninguno de nosotros, si hay un problema laboral y uno dice, me parece que estoy viviendo un estado de descontento. No, el estado de descontento es aquel que se da cubriendo ya más de un área de la vida, más de una dimensión. O sea que encontramos insatisfacción, supongamos, en lo laboral, en lo afectivo, en lo económico. Ahí sí podemos hablar de un estado de descontento, cuando hay una imparcialidad, tenemos que poner 3 para desempatar, ¿sí? Pero cuando un área de la vida experimenta un camino al fracaso, no hay descontento. Estamos, por supuesto, a lo mejor preocupados, a lo mejor con una raíz de amargura, como dice la carta a los Hebreos, pero no estamos viviendo un estado de descontento. Cada uno siempre recuerde, cuando algún área de la vida está en crisis, no diga estoy descontento, porque el descontento se va a dar siempre y cuando haya 3 áreas afectadas. No permita caerse porque un área está averiada. Al área que sí le tenemos que prestar una atención más singularizada es el área afectiva, porque como la afectividad tiene desde Dios la misión de poner en movimiento a toda la persona, cuando la afectividad está averiada, ahí sí podemos experimentar un descontento. Ahora bien, la afectividad no experimenta el descontento con tanta facilidad como el área laboral, por ejemplo. La afectividad tiene una cantidad de recursos que el resto de las áreas no posee. Por eso, hasta que la afectividad experimente el descontento, tiene que haber sido muy baqueteada. Y uno tuvo que haber contribuido mucho a bajar la autoestima, que ahí es donde se empieza a desvertebrar todos los sentimientos y emociones, es decir, la dimensión afectiva. Pero quiero aclarar públicamente a toda la audiencia que la afectividad no se desmorona con mucha facilidad. La afectividad tiene como varias capas de protección contra los avatares de la vida. Así la ha hecho Dios en su constitución natural. Observen qué cosa maravillosa, ¿no? Todos tendríamos que decir, bendito sea Dios. Por eso nadie cae en depresión de un día para otro. Nadie cae en un estado de angustia de un día para otro. Nadie cae en ninguna patología, ya sea psicopatología o lo que fuere, o psicopatía, así de un día para otro. Si bien hay causas genéticas en algunas patologías, en lo que hace a lo conductual, no creamos que nadie cae así nomás. O sea, se llega a, lo que pasa que a veces no nos agarramos a tiempo. Si ya la persona ve que está experimentando en su yo una dispersión, un estado de decaimiento, un sinsentido de la vida, comience a pedir ayuda. Comience a pedir ayuda. La depresión no se forma de un día para otro. La angustia patológica, que es neurosis de angustia, tampoco se forma de un día para otro. Por eso uno puede evitar patologías. El tema es que más de una vez, aunque suene raro lo que voy a decir, el ego de uno no hace que uno diga, ¿me podés dar una mano? ¿Pueden rezar por mí? ¿A qué profesional puedo ver en esto que me está pasando? O me integro a un grupo de teoterapia para formarme, o empiezo a escuchar los programas donde mi mente empieza a levantar esa carpa que está totalmente caída y de repente hay que colocar lo que se necesita para apuntalarla y nuevamente la mente empieza a estar de pie como una carpa bien tendida. Claro, por eso uno tiene que privilegiar estos espacios. Si uno en este momento accede a ir a un turno, si no es muy urgente, hay que pasar el turno para otro momento, porque los miércoles a la tarde, los domingos a la noche estamos en radio. Entonces, este tiempo tiene que ser privilegiado. Bien, qué importante es tener en cuenta esto, cómo la afectividad está revestida de una fortaleza que solamente cada ser humano la puede experimentar. Dios no permite la contaminación de la vida afectiva
tan fácilmente. Justamente robustece esa vida porque los sentimientos son los que suministran energía al cerebro humano. Por lo tanto, Dios ya en la naturaleza los ha hecho de modo tal que no dejen de suministrarle energías al cerebro. De ahí en más que hay que pedir ayuda porque el ego traiciona. No, ya me voy a poner mejor. No necesito nada. No, sí, todos necesitamos. A veces necesitamos escuchar lo que estás escuchando en este momento. A veces necesitas escuchar una palabra de aliento, un consejo. Está bien, no deben ir a cualquier lado. Claro que no hay que ir a cualquier lado. Por eso, así como la dimensión afectiva es la más propensa al descontento, hoy decimos la dimensión afectiva posee toda la fortaleza intrapsíquica que necesita para afrontar la vida. Es de ahí en más que yo muchas veces les propuse tener en cuenta que cuando hablamos de cruces, hablamos de problemas, utilicemos muy a menudo la palabra desafíos. En la vida hay que arremeter contra los desafíos. Ya no es contra esto no puedo, ya no existe contra aquello no puedo. Desafíos, son desafíos. Y hay que arremeter contra ellos. Desafíos, no otra cosa. No te muevas de la palabra desafíos, porque el psiquismo, cuando oye la palabra desafío, enseguida establece lo que se llama la distancia psicológica. La distancia psicológica es la que va a permitir que uno pueda ver y arremeter contra los desafíos. En cambio, cuando la mente está obnubilada, la mente no experimenta la distancia psicológica, se desespera, no sabe qué hacer, acude a cualquier cosa y cada vez agrega más leña al fuego. En cambio, cuando uno en el psiquismo humano pronuncia la palabra esto es un desafío, en el desafío hacemos distancia. Al ver distanciados ya sabemos cómo actuar. No olvidemos nunca esta enseñanza que es altamente sanadora para la vida de cualquier ser humano. Bien, hasta aquí entonces como una posibilidad importante, como una causa que compone el conjunto de causas, o bien llamado en un lenguaje más científico la etiología de la desilusión y la neurosis. Pasamos ahora a la escala de valores equivocada. Juzgar, equivocadamente lo que es importante en la vida y la tendencia a concentrarse demasiado en cosas insignificantes es lo que hace que formemos una escala de valores equivocada. Vuelvo a decir, juzgar equivocadamente lo que es importante en la vida. ¿Qué es importante para vos? Cada uno piense qué es importante para uno, qué cosas son importantes. En respeto, seguramente que todos coincidiremos que sí, es importante. Tener amistades o relacionarse con personas también es importante, porque uno debe tener en cuenta tener contacto con el mundo exterior, a uno mismo. De lo contrario, la patología llamada aislamiento se acerca como una nube gris, y eso hay que cortarlo. Nosotros somos seres vinculares, por eso es muy importante rezar por los vínculos que tenemos, para que Dios los bendiga y mantenga un buen vínculo. Y les decía, la tendencia a concentrarse demasiado en cosas insignificantes. Esto diríamos en un lenguaje más sencillo, ¿no? Es como poner la mirada en pavadas en la vida. Uno no puede vivir mirando pavadas. Hay cosas que debemos pasar por alto. En cambio, las manías, por ejemplo, hace que uno se detenga siempre en cosas insignificantes. Me miró mal, no me miró, no me saludó, me saludó. Hay que estar más allá de todo eso, porque si no, vas a vivir en un mundo contaminante dentro de tu psiquismo
que nadie te va a poder sacar, porque por las dudas no asomas la cabeza. Es como si te encerraras en un departamento y nunca abrieras la ventana. La ventana hay que abrirla igual, para que entre el aire, entre el sol y se ventile. Y si entran gérmenes, que entren, porque Dios también nos ha preparado para luchar contra los microorganismos, contra los gérmenes o bacterias que existen. También nos dio con qué luchar contra ello, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida. No nos encerremos en cosas insignificantes, hay que pasarlas por alto. Eso es un proceso de maduración. Por eso digo, las personas que juzgan equivocadamente lo que es importante en la vida y la tendencia, dije, a concentrarse demasiado en cosas insignificantes, es lo que hace que la escala de valores sea equivocada, porque uno no se da el permiso de alterar esa escala de valores. Y si se ausenta la posibilidad de alterar la escala de valores, nos vamos derruyendo cada vez más. Nosotros necesariamente, dado que las etapas de la vida son distintas, la escala de valores también tiene que alterarse. Uno tiene que ir viendo en esta etapa de mi vida cuáles son los valores más importantes. Digo, los valores sistemáticos, los que hacen que nosotros nos podamos mover. Por supuesto, desde Cristo, diríamos en Mateo 23:23, la fidelidad, justicia y misericordia. Estos son 3 valores para todos los cristianos, aplicables a cualquier persona normal, a pesar de que no sea cristiana. Pero además de los valores evangélicos, nosotros tenemos nuestros propios valores. Entonces, no nos quedemos encerrados dentro de una burbuja, porque vamos a perder, nos vamos a quedar sin oxígeno. Ustedes saben que si una pieza uno no la ventila, después empieza a tener problemas. En cambio, cuando uno abre las ventanas, por más gérmenes que hayan volando, los bichitos que andan y se ven en microscopios, ya sabemos que también estamos preparados para arremeter contra eso, ¿no es cierto? Por eso en la vida Dios ha hecho todo sabiamente bien. Hay que abrir las ventanas para que las habitaciones se ventilen. Lo mismo ocurre dentro de nosotros. No nos detengamos en eso, para poder hacer una escala de valores en cada etapa de la vida conforme a la necesidad. Para mí, en esta etapa de la vida, cada uno puede pronunciar: mi valor principal es este, luego este y este, o bien tengo 2 o 3 que están al mismo nivel. A cualquier persona, digamos, que le pregunte si sigue con los mismos valores de la adolescencia, si es una persona, entre comillas, normal, se entiende con delicadeza lo que estoy diciendo, seguramente va a decir, no son los mismos. Cuando era chico no tenía crecimiento psíquico, ahora he madurado y tengo otra visión respecto de la vida, por lo tanto, los valores que voy priorizando ahora son otros. Y algo más que quisiera tocar son las creencias equivocadas, porque más de una vez tenemos, como dije alguna vez, falsas panaceas. Las panaceas son las creencias. A veces creemos que no valemos, que somos inútiles, como lo vimos hace unos programas, el sentimiento de inutilidad. A veces creemos que nadie puede mirarnos, en un sentido falso, ¿no? Es una falsa panacea. Hay gusto para todos, así como dice el dicho popular, la suerte de la fea, la linda la desea, ¿no es cierto? Bueno, uno dice, ¿cómo puede ser que estéticamente? Pero habrá otras cosas que unen a las personas. Entonces, ¿por qué todo tiene que ser pasado por una razón muy calculadora? Si sos linda te van a mirar, si no sos linda no te van a mirar, si tenés tantos años te van a llevar el apunte, si tenés menos años no, si usás esto te van a mirar, si usás lo otro no te van a mirar, si querés conseguir un novio tiene que ser así, asá. ¿Por qué los formularios? ¿Qué pasa con todos esos formularios que estamos llenando en la vida? Las personas que somos de Dios nos manejamos con otros códigos, sobre todo el código de la nobleza. Ese es el código que nos caracteriza. Por eso Jesús dice, por los frutos se conoce el árbol. Nosotros, como sostuve en el programa Intimidad, mantenemos las armas de la luz. No nos contaminamos con el odio, la venganza, los resentimientos. Tomamos
la sangre de Cristo en primer lugar, que tiene poder para liberar. Luego, nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, y bendecimos permanentemente. En cambio, la gente que toma las armas de la luz, como se dice siempre, ¿no?, a raíz de la espada con la que Pedro le cortó la oreja al que vino a arrestar a Jesús, al principal, la guerra engendra guerra. O sea, justamente las personas que hacen opción por las armas de las tinieblas viven envenenados, nunca tienen paz, porque Dios se retira de esas personas, porque hay una opción definida por las tinieblas. En cambio, los que hacemos una opción definida por la luz, o sea, por Jesucristo, tomamos siempre las armas de la luz y de Él no nos movemos. Hoy en día celebramos a San Policarpo, un hombre que a los 86 años, después de profesar su fe cristiana tantas veces, ¿no?, ha muerto entre las fieras y ha sido destrozado todo su cuerpo, ¿no?, ahí en el circo romano del año 155 estamos hablando. Digo, 86 años, en esa época no vivía la gente hasta tantos años. Sin embargo, ¿le pudo haber venido algún miedo? No, porque él era justamente un hombre de Dios, que le quiso dar la vida. Justamente ahora menos que nunca renuncio, dice, a ser de Cristo, ¿no? Entonces dijo, ante la amenaza que tuvo del procónsul de esa época, que lo iba a quemar vivo, entonces él le contesta: a mí me quemarás, pero esta quemadura durará un rato. En cambio vos, pienso en el fuego eterno que se te aproxima a vos. O sea, el alma tuya va a estar separada de Dios para siempre. Esto es un rato, me quemo vivo y ya está. Pero lo tuyo es para toda la eternidad, ¿no? Qué reflexión, es lógico. Un hombre de 86 años, San Policarpo, un hombre mayor, ¿no? Y un hombre de mucha madurez y de vida cristiana en aquellos tiempos. No era lo mismo que vivir después en la historia, ¿no? A pesar de que siempre somos perseguidos, aún hoy, en la vida actual. El cristiano siempre es perseguido. Entonces vamos a esto, tratemos de no tener esa tendencia de creer que todo nos tiene que ser favorable, que todo el mundo tiene que aceptarnos según lo que nosotros pensamos. Seamos más naturales, desmitifiquemos esas creencias equívocas. Cada uno sea en Cristo, y ahí va a ser una nueva criatura. Y esa nueva criatura es la que emana el perfume de la bondad, de la nobleza del corazón, de la elegancia, de la belleza. Hay gente que estéticamente no es linda, pero tiene una belleza interior que solamente escuchar su voz, escucharlos hablar, ya supera cualquier límite de belleza estética. Pero claro, quienes se van a comunicar con las personas así van a ser otras personas espirituales, porque el mundo no se da cuenta de eso. Huele un algo en esa persona, pero como no está en el camino, ni está imbuido de la luz de Cristo, no llegan a captar, la percepción es muy limitada. Entonces no llegan a captar el tesoro escondido de esa persona. Bueno, ojalá que nosotros, con esto termino, intentemos desmitificar todas esas creencias equivocadas. Cada uno acéptese a sí mismo como es. Pídale a Dios que constantemente le vaya generando el deseo de cambios en función de una nivelación de todo su ser, ni de ser el más santo, ni de ser el hombre más humilde, esa humildad que todavía no conocemos. Pídale a Dios, cada uno, que seamos personas normales, eso sí, siempre de su mano, para que podamos emanar su fragancia donde Él quiera que vayamos. Y que ese testimonio a través del habla, de las actitudes, de las miradas, del modo de proceder, realmente sea lo que cautive al resto de las personas y lleve a esas personas a ser también hombres de Dios. Hasta aquí llegamos en este bloque formativo. Cerramos con Ingrid Rosario en este bello tema tan lindo. Cada uno escuche cada palabra de este tema. Ella le dice a Dios: tú eres mi respirar.
Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Oh, estoy perdida sin ti, Señor. Sin ti. Perdido sin perdida sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Estoy perdida sin ti. Te anhelo, En simultáneo, FM Parroquial 105.1 y AM 930 Nativa, transmitiendo en vivo el programa Vivir. Te quiero invitar